En estos fríos días de Adviento, cercanos a la celebración de la Navidad, 2001 Historias quiere traerte la historia de las distintas tradiciones navideñas que recorren no solo nuestra tierra, España, sino otras regiones del mundo. Y es que la Navidad es un tiempo de celebraciones de lo más variadas para conmemorar el nacimiento del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, que vino al mundo hace 2 milenios y cambió para siempre nuestra historia. Todos tenemos en la memoria alguna que otra tradición típica que hacíamos de pequeños y que atesoramos con gran cariño en nuestro corazón. Y es que esta época siempre nos evoca a los nuestros, los que están y los que ya se fueron, pero que siguen dentro de nosotros y que gracias a estas tradiciones parece que vuelven a revivir. Es por eso que a veces para algunos estas fechas no son todo lo alegres que nos gustaría, ya que la ausencia de nuestros seres queridos hacen que a veces una lagrimilla asome por nuestras caras en medio de tanto jolgorio y fiesta generalizada. 2001 Historias no quiere ponerte triste, todo lo contrario. Es más, quiere ayudar a consolidar estas tradiciones y recuerdos para todo aquel que quiera acercarse a escucharnos y aportar un poco de luz en estas fechas para conocer mejor el porqué de esas cosas que los nuestros nos enseñaron a hacer, bailar y preparar por Navidad. Recorre conmigo el paso del tiempo y dale la mano a tus mejores recuerdos navideños para que la luz vaya abriéndose paso y poder mirar así con mejores ojos estas fechas tan señaladas y especiales para todos y concretamente para los niños, auténticos protagonistas, para mi gusto, de esta época tan bella. Los niños que fueron y los niños que son y serán son los mejores y grandes testigos, además de custodios, de lo mejor de la Navidad. Y como hicieron con nosotros, enseñémosles las más bonitas tradiciones que conservemos en nuestros entornos para seguir reflejando la luz que hace algo más de 2000 años vino a nosotros desde las alturas. ¿Te apuntas a este plan navideño? En un antiguo capítulo sobre las tradiciones que los romanos dejaron en nuestra cultura y que aún conservamos, y que por otra parte gustó bastante entre vosotros, gustó bastante a todos, os hablé sobre el origen de por qué las Navidades se celebran en esta época del año, ya que no hay constancia histórica fiable sobre la fecha exacta del nacimiento de Jesús. De hecho, algunos lo sitúan unos años antes del famoso año cero, que divide el tiempo histórico en antes de Cristo y después de Cristo, como ya sabéis. Esto se debe a que, tal y como se narra en las Escrituras, una brillante estrella apareció en el cielo para guiar a los habitantes cercanos a Belén hasta el pesebre donde vino al mundo Jesús, el Hijo de Dios, y de María de Nazaret, junto a su esposo San José. Esta estrella, según estudios astronómicos, de los que ya os hablé en el capítulo dedicado al estudio del sistema solar, se produjo efectivamente en el año 7 a.C. y se debió a una conjunción astronómica entre los planetas Júpiter y Saturno, que formarían una potente luz que algunos estudiosos del cosmos, como los 3 Reyes Magos, supieron interpretar como el nacimiento del próximo rey de Israel. Estos sabios astrónomos siguieron la estrella desde Oriente hasta encontrarse con la increíble escena de un bebé recién nacido, dormido entre pajas y rodeado de pastores que fueron los primeros en adorarlo. Y bueno, pues después de recibir la visita y el bello anuncio del arcángel Gabriel con su famoso «Gloria a Dios en los cielos y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor». Y no queda ahí la cosa. Como ya os comenté, y nada menos que en la lejana China, los eruditos de la astronomía de aquella exótica región registraron también la aparición en los cielos terrestres de un brillante cometa en torno al año 5 a.C., que se asemeja con la descripción de la famosa estrella de Belén. El caso es que varios cientos de años después de la venida a la Tierra del Hijo de Dios, la religión que nació con su ejemplo y vida, el cristianismo, y después de haber sido salvajemente perseguida con ahínco por las autoridades romanas, se liberaba, podríamos decir, gracias al decreto de Constantino, el edicto de Milán, en el año 313 de nuestra era, en el que se daba libertad de culto dentro del Imperio Romano. Y bueno, pues a partir de ahí el cristianismo fue propagándose con gran rapidez entre los habitantes de Roma, de tal forma que ya el 25 de diciembre del año 336 después de Cristo se celebraba oficialmente la primera Navidad. ¿Y por qué en esta fecha exactamente?
Conectamos ahí con una antigua fiesta romana celebrada cerca de estas fechas, concretamente entre el 17 y 23 de diciembre del calendario romano, las fiestas de Saturnalia. Estas fiestas se conmemoraban para honrar al dios Saturno, el dios de la agricultura y de la abundancia, como agradecimiento por las buenas cosechas y para pedir prosperidad futura. Durante Saturnalia, las normas sociales se relajaban o invertían incluso, de tal forma que, como te mencioné de pasada en otro capítulo dedicado a Roma, los esclavos podían actuar como si fueran libres e incluso sus amos llegaban a servirles comida en algunos casos. Y en general, las estrictas normas sociales de la época se relajaban y existía un ambiente de igualdad temporal y desinhibición. Además, era costumbre intercambiar pequeños regalos llamados sigillaria, unas figurillas de cera o arcilla, además de velas, como símbolo de luz y esperanza, junto con dulces y pequeños objetos de valor. Este gesto era un símbolo de buena fortuna y aprecio. Otra costumbre de estas fiestas eran celebraciones que incluían grandes banquetes, juegos, músicas y danzas. ¿Nos suena esto de algo, verdad? Las casas y lugares públicos se decoraban con guirnaldas hechas con hojas de árboles perennes de estas fechas, elementos que posteriormente influyeron en las decoraciones navideñas que aún hoy mantenemos, aunque adaptadas a nuestros tiempos. Y de forma excepcional también se elegía un rey de Saturnalia, una figura burlesca que daba órdenes graciosas a los asistentes de las fiestas. Por otra parte, los juegos de azar, habitualmente mal vistos, se permitían durante esta festividad de finales del año romano. Ya ves que los romanos inventaron nuestro gusto por los juegos mucho antes de lo que pensábamos, ¿verdad? De ahí que cuando el cristianismo fue ganando fuerza dentro de la población, estas fiestas paganas se adaptaran para la conmemoración del nacimiento de la luz por antonomasia para los devotos creyentes cristianos, Jesucristo, y se estableciera finalmente la fecha central de las mismas el 25 de diciembre, en parte también para coincidir, además, con la festividad de Saturnalia, con otra fiesta pagana que daba culto al Sol Invictus, una celebración romana al dios Sol que también tenía lugar en torno al solsticio de invierno. El nacimiento del Sol cristiano debía, sin ningún tipo de dudas, conmemorarse en esta fecha tan simbólica. Con ello llegamos a otra de las tradiciones más queridas y mantenidas incluso por aquellos que celebran las fiestas navideñas sin un aire tan sacro. Te hablo de la tradición de decorar el árbol de Navidad. ¿Qué tiene que ver un árbol con las Navidades? Tenemos que viajar hasta las frías regiones germanas durante los últimos años del siglo VII y comienzos del siglo VIII de nuestra era, para encontrarnos con un santo muy poco conocido a pesar de su importante labor misionera y de predicación del mensaje cristiano por las paganas tierras germanas de esa época de la que tampoco conocemos. San Bonifacio nació con el nombre de Winfrido en Wessex, Inglaterra, alrededor del año 675, y desde joven mostró inclinaciones religiosas. Tal es así que se unió al monasterio de Nursling, donde recibió una sólida formación teológica. En el año 716, Bonifacio inició su misión evangelizadora por Frisia, actual Países Bajos, aunque inicialmente encontró resistencia. Después de recibir apoyo por parte del Papa Gregorio II, quien lo consagró como obispo, se embarcó en una misión más amplia para convertir a las tribus germánicas. Una de las historias más famosas de San Bonifacio cuenta que taló un roble considerado sagrado y dedicado al dios escandinavo Thor en Heismar, en la actual Alemania. Este acto simbólico mostró el poder del dios cristiano sobre los dioses paganos y marcó la conversión de muchos locales. Según la tradición, San Bonifacio señaló entonces un abeto cercano como símbolo de la fe cristiana por su forma triangular, que evocaba la Trinidad. Además de esto, decirte que San Bonifacio es recordado por fundar numerosos monasterios, junto con la organización de diversas diócesis y de trabajar en la reforma del clero para fortalecer la estructura de la Iglesia Católica en tierras germánicas. Se convirtió en arzobispo de Maguncia y actuó como representante del papado en la región.
Ya avanzado en años, en el año 754, y mientras predicaba en Frisia, fue asesinado junto con 52 compañeros por un grupo de paganos. San Bonifacio es hoy considerado el apóstol de Alemania y es venerado como santo por su impacto en la expansión del cristianismo en estas tierras, además de ser el padre de la bonita y extendida tradición de decorar los árboles por estas fechas navideñas. Y junto al árbol, muchos de vosotros colocáis los regalos para toda la familia y amigos, ¿verdad? Ya hemos visto que agasajarse con regalos ya era una costumbre romana, pero ¿de dónde viene el origen de que sean los Reyes Magos en España, sobre todo, también en Latinoamérica, y en la mayor parte del mundo Papá Noel, los que se encarguen de esta ardua tarea de recolectar los deseos de niños y mayores y encargarse de dejarnos a cada uno lo que más nos gusta? Los tres Reyes Magos de Oriente aparecen exclusivamente mencionados en el Evangelio de San Mateo como los siguientes a los pastores en ir a conocer al Hijo de Dios, regalándole oro, incienso y mirra, como símbolo del rey que había nacido. Y aunque son personajes claves en la narración del nacimiento de Jesús, su identidad histórica no está nada clara, siendo objeto de interpretaciones teológicas, culturales e históricas hasta el mismo día de hoy. La tradición sitúa los restos de los tres Reyes Magos, o sabios astrónomos de Oriente, enterrados actualmente en la Catedral de Colonia en Alemania. Lo cierto es que el texto de San Mateo menciona literalmente que unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén guiados por una estrella, buscando al rey de los judíos para adorarlo. Y el sanguinario rey Herodes se sorprendió de tal afirmación, pidiéndoles ayuda a encontrarlo para presentarle sus respetos. Y ya sabemos cómo acabó esta historia. Los reyes en sueños, después de ver al niño Jesús, recibieron un anuncio divino en el que se les pedía no pasar de nuevo por Jerusalén de regreso a sus hogares, con el consiguiente mosqueo del rey Herodes, que mandó acabar con la vida de todos los menores inocentes de 2 años para asegurarse así que ningún futuro rey de Israel le quitara su ansiado título. Ya vemos que el poder corrompe hasta límites insospechados, ¿verdad? Mateo en ningún momento de su evangelio menciona ni sus nombres ni su número exacto, que se estableció en tres posteriormente por la tradición cristiana occidental, probablemente basándose en los 3 regalos mencionados antes. El término mago apareció después y proviene del griego magoi, que hacía referencia a que eran sabios, astrólogos o sacerdotes en las culturas orientales, especialmente en Persia, el actual Irán, o Babilonia, actual Irak. Estas regiones tenían tradiciones avanzadas de observación astronómica y astrología y reconocían fenómenos celestiales como señales divinas. Por otra parte, los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar no aparecen tampoco en el texto bíblico, como te decía antes. Estas identificaciones surgieron en el siglo VI después de Cristo y varían según las tradiciones, de tal forma que Melchor representa a Europa y es a menudo descrito como un anciano con barba blanca que lleva oro para destacar la realeza de Jesús como rey. Por otra parte, Gaspar representa a Asia, es joven y pues no tiene barba y es portador de incienso asociado a la divinidad del niño que acaba de nacer. Y por último, Baltasar, favorito de muchos de vosotros, sobre todo si son niños, y que es el representante de África. De ahí su papel oscura y que agasaja al niño nacido en Belén con mirra, que era usada habitualmente para cubrir los cuerpos de los fallecidos, anticipándose a su futura muerte y resurrección años después. Los Reyes Magos y toda su magia navideña, en fin, simbolizan la universalidad del mensaje de Jesús, ya que representan a las distintas razas, culturas y continentes. Sus regalos y su acto de adoración también reconocen la divinidad y misión de Cristo y perduran hasta el día de hoy, cuando en la tarde-noche del 5 de enero se produce el momento posiblemente favorito de los niños durante estas fiestas navideñas y es asistir o ver la famosísima cabalgata de los Reyes Magos. Pero ¿de dónde viene esta tradición y cuándo surgió? Tendríamos que remontarnos hasta los siglos de la Edad Media,
cuando durante las festividades cristianas de la Epifanía, el 6 de enero, se celebraban con autos sacramentales. Estas representaciones teatrales en las iglesias recreaban episodios bíblicos como la adoración de los Reyes Magos. En algunas regiones se organizaban incluso procesiones en las que actores representaban a los Reyes Magos, llevando regalos simbólicos al niño Jesús en pesebres vivientes, otra bonita tradición navideña que aún pervive en algunas localidades españolas. El caso es que con el tiempo las representaciones se trasladaron de los espacios sacros a las calles y plazas. Las procesiones incluían figuras emblemáticas como los reyes, camellos y estandartes, junto con música y cánticos. Estas procesiones mezclaban elementos religiosos con tradiciones populares, incorporando disfraces y celebraciones más seculares. Aunque la más antigua y conocida de cabalgata de la que se tienen registros es la cabalgata de Alcoy, en Alicante, las cabalgatas fueron extendiéndose por España poco a poco y a varios países de tradición hispánica, adaptándose a las costumbres locales. En América, como por ejemplo en México y Argentina, desde donde sé que muchos de vosotros no me escucháis, aunque las cabalgatas no son tan comunes como en España o tan extendidas, donde prácticamente tenemos una cabalgata en cada pueblecito o barrio, existen algunas de ellas muy famosas en distintas ciudades desde hace varias décadas para celebrar la llegada de los Reyes Magos a los niños también de Hispanoamérica. Como te decía antes, en España la más antigua y conocida cabalgata de la que se tienen registros es la cabalgata de Alcoy, en Alicante. Y luego, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las cabalgatas fueron proliferando en distintas ciudades de nuestra geografía, donde se empezaron a organizar cabalgatas propias. Como te decía, por ejemplo, en Madrid, en la ciudad de Madrid, prácticamente cada barrio tiene su propia cabalgata, además de la conocidísima cabalgata que transcurre por el Paseo de la Castellana y llega hasta la Plaza de Cibeles, en el corazón de la capital de España. Estas procesiones adquirieron poco a poco un carácter cada vez más lúdico y se fueron convirtiendo en un evento muy esperado por las familias, especialmente los niños, hasta llegar al día de hoy, donde incluso se retransmiten por televisión para llegar aún a más niños que no pueden asistir en persona a ellas y así contagiarse de la magia de los Reyes Magos y sus camellos cargados de regalos. Y si hablamos de Reyes Magos y su famosa cabalgata, no podemos olvidar el clásico y delicioso roscón de Reyes que se toma el mismo día 6 de enero para conmemorar la Epifanía de Jesús. De nuevo tenemos que viajar a Roma y a sus fiestas paganas, de las que te hablaba hace un momento, para encontrar el origen de este delicioso dulce. Y es que durante las fiestas de Saturnalia era muy típico tomar unas tortas redondas elaboradas con miel, frutos secos y dátiles, que se repartían entre la población como símbolo de prosperidad y renovación. En estas tortas se introducía una haba seca y aquel que la encontraba era proclamado rey de las fiestas por un día. Ya vemos que en este caso la tradición apenas ha variado y aún hoy hacemos lo mismo, salvo que el que encuentra la haba tiene que pagar el roscón. Y antes del roscón hay otro dulce típico de estas fechas que tiene su origen en la antigüedad, aunque algo posterior a los romanos. Y es que el turrón, tal y como lo conocemos, tiene su origen en la cultura árabe, donde ya se elaboraban dulces a base de miel y frutos secos desde tiempos muy remotos. Estos ingredientes no solo eran deliciosos, sino que también permitían una larga conservación, lo que hacía que fueran ideales en épocas de escasez o largos viajes. Con la invasión musulmana en la península ibérica en el siglo VIII después de Cristo, los árabes introdujeron en España muchos alimentos y recetas, incluida la base del turrón. Las primeras referencias al turrón aparecen en el siglo IX en escritos árabes. El dulce, conocido como turún, ya se mencionaba en esta época. En España conservamos los primeros registros documentados que aparecen hablando sobre el turrón en el siglo XV, durante el reinado de Carlos I de Habsburgo, nieto de los Reyes Católicos, donde se habla de un dulce elaborado en Gijona, Alicante, localidad que se considera cuna del turrón en España. Pero el turrón no es consumido exclusivamente en España, ya que durante el Renacimiento la receta del turrón se expandió a otras regiones mediterráneas como Italia, donde se desarrolló el torrone, un dulce similar con variaciones locales.
Mientras que en nuestra vecina Francia, con la que tenemos una relación, bueno, pues a veces mejores y a veces mejor y a veces peor, bueno, pues también en Francia existe una versión llamada nougat, muy popular en la región de la Provenza. Con la llegada española a América, el turrón cruzó el charco, si me permites decir, y allí se adaptó también pues, a los ingredientes y tradiciones locales, de tal forma que en países como México, Perú y Argentina, el turrón sigue siendo un símbolo importantísimo de la celebración navideña. Otro dulce muy típico, sobre todo de la milenaria ciudad de Toledo, es el mazapán, y cuyo origen es quizá el más antiguo de todos los dulces típicos navideños españoles. Y es que el mazapán tiene su origen en el mundo antiguo, particularmente en regiones del Mediterráneo oriental, como Grecia y Persia. Ya en estas culturas tan antiguas se utilizaban almendras trituradas mezcladas con miel para crear dulces, debido a la abundancia de estos ingredientes en estas zonas y su capacidad para conservarse bien. Los árabes perfeccionaron esta receta básica y la llevaron consigo durante la expansión del Islam, incluyendo su llegada a la península ibérica en el siglo VIII después de Cristo. Tanto es así que el término mazapán derivaría del árabe mauta ban, que significa rey sentado, por su forma, o también del italiano marzapane, que a su vez podría tener raíces orientales. Sin embargo, no hay un consenso claro sobre su origen lingüístico. Aunque el mazapán fue introducido por los árabes, la ciudad de Toledo, como antes te comentaba, se convirtió en el epicentro de su elaboración durante la Edad Media hasta el mismo día de hoy, donde puedes encontrar estos dulces todo el año a la venta si te das una vuelta por el centro de una de mis ciudades españolas favoritas. Según cuenta la tradición, fue en el convento de San Clemente de la ciudad donde se elaboraron por primera vez mazapanes tal y como los conocemos hoy. Esto habría ocurrido tras la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, de la cual ya te hablé en un capítulo dedicado exclusivamente a este épico momento de la historia de España. Y es que debido a la falta de trigo en la región en estas fechas, las monjas del convento utilizaron almendras y azúcar para alimentar a la población. Y, como no, España ha exportado este dulce fuera de nuestras fronteras a otros países europeos como Italia y Alemania, donde se adaptó la receta a las tradiciones locales. De tal forma que en Alemania, por ejemplo, la ciudad de Lübeck se convirtió en un importante centro de producción del mazapán en el siglo XVI, desarrollando su propia versión de este rico dulce. Mientras que en Italia el mazapán se utiliza en la repostería siciliana para hacer figuras decorativas. Para terminar de rematar los dulces navideños y que nos entren ganas de coger un par de kilos de más, te hablo de los deliciosos mantecados y polvorones, que vieron la luz allá por el siglo XVI y XVII en Andalucía. La tradición nos habla de que la elaboración de estos riquísimos dulces a base de manteca de cerdo, harina de trigo y azúcar surgió en particular en las localidades de Estepa, en Sevilla, y Antequera, en la actual provincia de Málaga. El uso de manteca de cerdo en la receta tiene mucho que ver con la historia de esta bella zona al sur de nuestro país y refleja la influencia de la Reconquista en la región. Tras la expulsión de musulmanes y posteriormente de judíos durante el siglo XVI, los primeros años del siglo XVI, el consumo de cerdo y sus derivados se popularizó como símbolo de la nueva cultura cristiana dominante. Además de estos tres ingredientes que te comentaba antes, la canela, traída de Oriente, permitió que los polvorones y mazapanes se popularizaran en el resto de España y otras regiones del extenso, por entonces, Imperio Español. Y es que la elaboración de los mantecados y polvorones es sencilla, pero estos son muy duraderos, lo que los hacía ideales para su conservación y transporte a lo largo y ancho de la España peninsular y de ultramar.
Bueno, dejamos ya de comer para continuar hablándote del centro o corazón del significado de estas fechas, y es el nacimiento de Jesús y su representación en forma de figuras que adornan nuestros hogares desde hace siglos y cuyo origen no es español, sino italiano. Y gracias al rey Carlos III, que tuvo un capítulo dedicado en nuestro podcast hace poco, vimos que lo popularizó en nuestro país después de haber sido monarca de Nápoles y Sicilia. El origen de la tradición del Belén se atribuye a San Francisco de Asís en el año 1223 en la localidad italiana de Greccio, donde San Francisco, santo importantísimo y de profundas convicciones espirituales, buscando enfatizar la humanidad de Jesús y hacer más comprensible el mensaje cristiano a los fieles, recreó el nacimiento de Cristo utilizando un pesebre real con personas y animales vivos. Este Belén viviente se realizó durante la Nochebuena y tuvo un impacto enorme, sentando las bases para las representaciones posteriores. La idea del Belén se popularizó rápidamente gracias a la orden franciscana que difundió esta tradición por toda Europa. Los primeros belenes incluían solo las figuras principales: Jesús, María, José, el buey y la mula. Durante la Baja Edad Media y el Renacimiento, entre los siglos XIV, XV y XVI, comenzaron a elaborarse figuras escultóricas para representar el nacimiento de Jesús. En Italia, ciudades como Nápoles y Florencia se destacaron en la creación de figuritas para belenes hechas de materiales como madera, terracota y cera. Tal es así que en el siglo XV el Duomo de Milán albergó un Belén con figuras talladas que atrajo muchísima atención. A medida que los belenes se popularizaron, se comenzaron a incluir figuras adicionales como los Reyes Magos, los pastores, ángeles y habitantes comunes que simbolizaban a los fieles acercándose al nacimiento de Jesús. La representación pasó de ser una simple escena bíblica a un reflejo de la vida cotidiana, incorporando elementos de la cultura local. En el siglo XVIII, el Belén alcanzó su máximo esplendor en Nápoles, bajo la influencia del reinado de los Borbones en aquella ciudad. El Belén napolitano es famoso por su riqueza en detalles y la inclusión de escenas costumbristas, mercados, posadas, artesanos y campesinos. Las figuras napolitanas, hechas de madera, alambre y tejidos reales, mostraban entonces, y lo siguen haciendo, una mezcla de elementos religiosos y profanos, y son considerados auténticas obras de arte. Carlos III, al ser coronado como rey de España a mediados del siglo XVIII, trajo esta y otras costumbres a nuestro país, como ya hablamos, de tal forma que el Belén se arraigó desde entonces con fuerza dentro de nuestra cultura. Y como no podía ser de otra forma, el Belén también llegó a territorios españoles de América, donde se adaptó a las particularidades culturales y locales, de tal forma que en Hispanoamérica es común encontrar figuras que representan escenas indígenas, mestizas o criollas, fusionando el mensaje cristiano con las culturas autóctonas. Durante el siglo XIX, los belenes comenzaron a formar parte de los hogares y no solo de las iglesias, ya que la producción masiva de figuras permitió que más familias accedieran a montar su propio Belén. También fue por entonces que comenzaron a formarse las primeras asociaciones de belenistas que promovieron esta tradición mediante concursos, exposiciones y la creación de belenes monumentales. Actualmente hay numerosos belenes famosos en distintas ciudades de España, así como en otras ciudades de Hispanoamérica y, por supuesto, Nápoles, en Italia, que son visitados por miles de personas durante estas fechas navideñas. Además de las figuras tradicionales, hoy en día es común incluir personajes modernos o cómicos, como jugadores de fútbol o figuras políticas, dependiendo de la creatividad y el humor local. Creo que era San Agustín el que decía que el que reza cantando reza dos veces. Y cómo olvidarnos de los tradicionales villancicos que se cantan en estos días de Navidad. El origen de los villancicos es sumamente curioso y 2001 historias no quiere dejar de hablarte de ellos. Volvemos a la Edad Media para encontrar el origen de estas bellas melodías y canciones que nos acompañan desde entonces. La palabra villancico proviene de la palabra villano, que en el castellano antiguo era el término referido para nombrar a los habitantes de las villas o zonas rurales.
Originalmente, el término designaba canciones populares que los campesinos de estas villas cantaban para entretenerse o narrar historias relacionadas con su vida cotidiana. De tal forma que en origen los villancicos eran composiciones profanas que trataban temas diversos como amor, trabajo, humor o costumbres populares. Eran canciones sencillas y solían tener una estructura estrofa-estribillo, lo que facilitaba que fueran memorizadas y cantadas por grupos. Fue en esta época medieval cuando la Iglesia vio en los villancicos una fantástica herramienta para transmitir mensajes religiosos de forma accesible al pueblo. Y ya a partir del siglo XV comenzaron a escribirse villancicos con temática religiosa, especialmente relacionados con la Navidad y el nacimiento de Jesús. En pleno Renacimiento fue cuando los villancicos se integraron en las celebraciones religiosas de manera plena, especialmente en las misas de Navidad. A diferencia de los himnos en latín que dominaban la liturgia, los villancicos se cantaban en las lenguas vernáculas de cada zona, lo que los hacía más comprensibles y cercanos para la mayoría de la población, fueran o no doctos en la lengua latina. En pleno siglo XVII fue cuando los villancicos se crearon en diversos idiomas y su uso en las liturgias comenzó a menguar, pero siguieron siendo muy populares en las celebraciones navideñas familiares y bueno, pues de grupo, ¿no? En el siglo XIX se amplió más su popularidad mundial y fue cuando se crearon algunos de los más famosos, como Noche de Paz, Adeste Fideles y Campana sobre Campana. Con la llegada del siglo XX, el concepto de villancico se amplió para incluir canciones navideñas modernas, muchas de ellas en inglés, sumamente conocidas por todos y que han tenido un impacto global al irse incluyendo también en bandas sonoras de películas. Aunque estas canciones no son técnicamente villancicos tradicionales, se han integrado en la cultura global de la Navidad. No quiero acabar este capítulo sin hablarte de una tradición navideña que guardo especialmente con mucho cariño, y es la de tocar la clásica zambomba y pandereta con mis abuelos mientras cantábamos villancicos de los que te acabo de hablar, felices y contentos por la llegada de estos días. Y es que estos instrumentos tienen un origen muy antiguo. Concretamente, las panderetas proceden de las culturas clásicas griegas y romana y recibían el nombre de tímpanum, un tambor de mano utilizado en ceremonias religiosas y danzas. Durante la Edad Media, la pandereta se usaba tanto en contextos religiosos como seculares y era un instrumento popular en procesiones, danzas y cantos, ya que su diseño sencillo y portátil la convertía en un instrumento accesible para todo tipo de músicos. En España, la pandereta se convirtió en un símbolo de la música popular, especialmente en las zonas rurales y en las festividades religiosas como la Navidad. Por otro lado, la zambomba tiene un origen que se remonta a instrumentos similares utilizados en la antigüedad, pero en este caso de culturas mediterráneas y del norte de África. Su funcionamiento por fricción frotando una vara o cuerda para generar sonido es una característica de instrumentos que se usaban en ritos agrarios y ceremonias populares. La zambomba llegó a la península ibérica con la invasión musulmana en el siglo VIII, y es que instrumentos similares eran comunes en el mundo islámico, utilizados en contextos tanto religiosos como festivos. En España, la zambomba se adoptó como parte de las celebraciones populares. Su uso se consolidó en fiestas locales, navideñas, especialmente en el sur de nuestro país, donde se convirtió en un elemento imprescindible de los villancicos andaluces y de las zonas limítrofes. 2001 Historias no quiere quitarte ni un minuto más de tu precioso tiempo para que te dé tiempo a preparar todo lo que se necesita en estas fechas para regocijo de todos, y por eso me despido de ti hasta el próximo capítulo. Recuerda que tienes el email 2001historias@gmail.com y el blog 2001historias.es para pues contactar y seguir todos los capítulos por escrito. También te agradezco un me gusta, un comentario a estos vídeos en las distintas redes sociales desde donde puedes escuchar o donde puedes encontrar este podcast. Y también no olvides hablar durante estos días de nosotros, de 2001 Historias, con tus amigos, familiares, animándoles a seguirnos y escucharnos si son amantes de las buenas historias.